Listo, muchas gracias, ya estoy grabando. Teniendo en cuenta entonces que con base en la programación que se había realizado, algunos de ustedes muy seguramente pueden haber hecho ya alguna planeación de su tiempo, programado alguna otra actividad, pues para ese viernes tampoco se tomará registro de asistencia. Los que deseen asistir y aprovechar obviamente el encuentro sincrónico, bienvenidos serán. Los que no lo puedan hacer o no lo quieran hacer, no hay ningún problema. El encuentro sincrónico quedará visible en la plataforma. Ya cada cual pues hará las actividades de revisión del video y hará las actividades finales que ese día dejemos planteadas para evaluar la unidad respectiva, las unidades respectivas que estén pendientes en ese momento de evaluar. Entonces, reitero, hoy vamos hasta las 7:30, vamos a revisar el tema de procedimiento, hablando del tema de la demanda, y de la demanda y de las pretensiones. El próximo lunes trataremos de abarcar, en la medida de lo posible, el tema de recursos ordinarios, extraordinarios, notificaciones, y intentaremos ver un poco del régimen probatorio. Si no es posible el día lunes ver todo el régimen probatorio, pues el miércoles lo continuamos. Avanzamos el miércoles con lo que teníamos programado frente a medidas cautelares, nulidades e incidentes, que posiblemente nos lo permite hacer. Y el tema de efectos de la reforma a la ley 1437 y lo que nos quede pendiente de los otros temas, pues lo evacuaremos el día viernes 14 de mayo en el horario de 6 a 10, porque este reemplaza el encuentro sincrónico que teníamos el pasado 5 de mayo, que era de 4 horas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en ese sentido? Doctor, buenas noches. Buenas, Karina, ¿cómo está? Bien, gracias. Doc, ¿el encuentro del 14 sería en qué horario? Por favor, activemos las cámaras cuando hablemos. Ya lo he señalado en varias ocasiones y parece que ninguno me No sé, ¿ahí ya se activó? Se activó y desactivó nuevamente. Ay, es que no sé qué pasa ahí. No, se desactivó nuevamente. Sí, es que es algo con mi computador. Ahí. No sé. Ahí, doctor. Sí. Ahí ya sí. está activada. Y a mí me aparece como si no estuviera. Doc, activó fue Luis Fernando. Listo. Karina, ¿qué me decías? Que el encuentro del 14 de mayo va a ser ¿en qué horario, doctor? 6 a 10, igual. Ah, ok, listo. Era solo eso. Gracias, Karina. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, por el momento no. Gracias. Gracias. ¿Algún otro compañero? Ok. Doctor, disculpe una preguntita. ¿Se realizará control de asistencia el día de hoy? Que cuando me conecté, estoy conectado desde el celular y no alcancé a entender bien. Y me parece que dijo que hoy no había control. Ni hoy, ni el próximo viernes, que reemplaza la clase del miércoles. Ok, doctor. Qué pena, muchas gracias. No te preocupes. Bien, por favor, si alguien me colabora poniendo en el grupo de WhatsApp esos avisos que se hicieron para que los compañeros lo tengan claro, los que no se han podido conectar, los que apenas se van a conectar, tengan clara esa situación y no tengamos pues preguntas reiterativas sobre lo mismo. ¿Alguna pregunta diferente frente a lo ya mencionado? Bien. Bueno, en este momento vamos a hacer cruce con las personas que enviaron el taller que teníamos para el día de hoy. Habíamos señalado que hasta las 6 de la tarde, 5:59, 6 de la tarde, estaba disponible para el envío. No registraron envío Ginette Mercedes, Ángel Hoyos, Paula Andrea Castillo Sabogal, Jason Leonardo Cuadrado, Luz Estela Durán, María Angélica Jaramillo Orozco, William Eduardo Medina Muñoz, Juan Guillermo Osorio Escobar. Los demás que no mencioné es porque registraron envío en algún grupo conformado. Si alguna persona no conformó ningún grupo y no lo mencioné, pues obviamente tampoco tiene registrado
ningún envío y seguramente es que no está en el listado que yo tengo aquí de personas matriculadas en el curso, que en este momento tengo, según mi registro, 55 personas registradas en mi listado. Ginette. Hola, profe, buenas tardes. Qué pena, lo que pasa es que he tenido problemas de conexión. Acabo de ya lograr conectarme y ya voy a hacer el envío del trabajo. Somos 3 personas, Leonardo Cuadrado y Juan Osorio. Ginette, pues ya hay que tener en cuenta que lo están presentando a destiempo. Teníamos hasta el miércoles pasado y se les amplió hasta el día de hoy. No se podía dejar a última hora. Envíalo, pero igual se va a tener en cuenta el envío tardío. Bueno, señor, gracias. Olga Rojas. Profe. Profe, yo tengo una duda al momento de hacer la demanda sobre el juramento estimatorio. Como tal no es como un requisito para ser admitida la demanda según el CEPACA. Sí. Pero veo que sí se realiza una tasación de perjuicio y esta sí es requerida y en algunas ocasiones los jueces la tienen en cuenta como para determinar la competencia. Entonces me dejó confusa en cuándo se aplica. Idealmente la diferencia exacta no la tengo muy clara entre el juramento como tal y la tasación estimada y razonable de perjuicios. Alcancé a leer un poquito, pero vi que eran como dos conceptos diferentes. Sí, espérame un segundo que no recuerdo aquí el artículo del juramento estimatorio, creo que es el 306, si no estoy mal. Es que estoy buscando el que no es. Estoy buscando el que no, creo que es el 206. 206, sí, señor. Es que estaba buscando en la página que no era. Entonces, el 206 nos regula el juramento estimatorio. Pero ¿cómo nos regula el juramento estimatorio el artículo 206? ¿En qué capítulo? ¿Quién me ayuda? En el capítulo de pruebas. Es decir, el juramento estimatorio es una especie probatoria o una, digamos, un tipo de prueba que se reguló específicamente dentro del Código General del Proceso, por lo menos con unas características particulares dentro del Código General del Proceso. ¿A qué hace reconocimiento? ¿A qué hace relación el juramento estimatorio? El juramento estimatorio lo que nos dice es, mire, si usted no tiene pruebas o cómo demostrar inicialmente el monto de una indemnización referente al pago de frutos, mejoras, frente a un caso específico, en ese caso usted lo que hace es presentar bajo juramento en la demanda o en la petición que vaya a solicitar los denominados perjuicios, cuáles son los conceptos de esos perjuicios que usted está solicitando y darles un valor en relación con el monto de esos perjuicios que se están causando o esos frutos que se causaron en ese momento. ¿Qué sucede? Que el juramento, con base en lo regulado en el artículo 206, hace prueba de los perjuicios. Es decir, basta que usted juramente para que el hecho, digamos, el monto de los perjuicios queden demostrados. Pero, como contrapartida de ello, la parte contraria, cualquiera de los intervenientes, pues podrá, digamos, oponerse u objetar el monto de esos perjuicios que usted tasó y en ese sentido, entonces ya digamos, el juez lo que hace es concederle un término de 5 días a usted, que fue el que presentó el juramento estimatorio, para que aporte o solicite pruebas en relación con esos perjuicios. Es decir, usted puede decir, mire, los perjuicios que a mí se me causaron por no haber laborado durante 5 días son 5 millones de pesos. ¿Sí? Ese es indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras. Pero usted dice, yo inicialmente no lo voy a demostrar por ningún otro medio y lo voy a hacer por juramento estimatorio, porque hay libertad probatoria. No hay libertad probatoria, usted lo hace por juramento estimatorio.
¿Qué sucede? Que si la contraparte le dice, mire, yo objeto ese valor, porque ese valor no es real, no hay pruebas suficientes a efectos de demostrar ese perjuicio, entonces el juez lo que hace es que le devuelve a usted y le dice, señor, usted me tiene que solicitar o aportar pruebas de ese valor que usted está dando. Es decir, inicialmente lo exonera de probar por otro medio y le permite probar por juramento, pero si la otra parte objeta, usted tendrá que demostrarlo. Ahora, hay consecuencias en el caso de que lo que usted haya juramentado o estimado bajo juramento no corresponda a la realidad de lo que se logre demostrar dentro del proceso, y en ese sentido entonces se aplican las consecuencias que hay en el artículo 106. Es decir, el juramento estimatorio es una especie de prueba, un tipo de prueba. Ahora, en el Código General del Proceso, el juramento estimatorio, si no estoy mal, voy aquí al artículo, creo que es el artículo 82, si mal no recuerdo, requisitos de la demanda. En el numeral 7 dice el juramento estimatorio cuando sea necesario, como requisito de la demanda, ¿sí? Pero digamos que el juramento probatorio es una prueba que usted puede utilizar o no puede utilizar. Entonces eso, digamos, se ha criticado en el sentido de que hasta qué punto usted le puede inadmitir una demanda porque no presentó juramento estimatorio si usted no escogió ese medio probatorio para probar. Ahora, diferente es que usted diga, mire, yo estimo los perjuicios en tanto, pero no lo hizo bajo juramento. Entonces, claro, el juez se la inadmitirá para que usted lo haga bajo juramento, porque esa estimación jurada no solo hace pruebas, sino que trae consecuencias adversas en caso de que dentro del proceso se objete y traiga y se demuestren que no es elemento de juramento. Esa es la primera, están las características especiales del juramento. Siempre ha habido la discusión y siempre se dio la discusión de si en materia contenciosa administrativa era válido el juramento estimatorio. La verdad es que no ha habido mucha, eso se dio más a título doctrinal, pero yo no he visto muchas discusiones o no las he logrado evidenciar en procesos contenciosos administrativos de si el juramento estimatorio primero es un requisito o no de la demanda. Creo que, digamos, en las opiniones y discusiones que se han dado no es requisito porque nosotros tenemos norma especial y la norma especial no nos habla de juramento estimatorio. Nuestra norma especial es el artículo 100, si no estoy mal, el 162. 162 del CEPACA. Entonces, como no es requisito de la demanda, en contencioso y tenemos norma especial, pues no podemos acudir a la norma general del Código General del Proceso. Es lo primero, es decir, no es requisito de demanda. Ahora, lo segundo, aplica el juramento estimatorio como prueba en contencioso. Entonces ahí ya ha habido dos discusiones. Digamos, en la primera no ha habido tanta discusión, porque como tenemos norma especial, pues nosotros no necesitamos acudir a otro código, en este caso el Código General, como norma de remisión normativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos norma que regula los requisitos de la demanda. Pero la discusión es, frente al juramento estimatorio, ¿aplica o no aplica en la jurisdicción? Es decir, una persona lo puede utilizar. Ya ha habido discusiones. Algunos consideramos que sí. En mi caso yo considero que sí. ¿Por qué? Porque si usted ve el régimen probatorio, que es lo que vamos a ver la próxima semana en uno de los encuentros, el régimen probatorio dice que en contencioso aplican las normas que regulan el régimen probatorio del Código General del Proceso. Y como ya acabamos de ver, en el Código General del Proceso, en el artículo 206, está regulado el juramento estimatorio. Sin embargo, los opositores señalan, mire, si bien aquí aplican todos los medios probatorios regulados en el Código General del Proceso, pues esas pruebas solamente, o ese régimen probatorio solo se aplica aquí cuando esté acorde con la naturaleza de esta jurisdicción. Y dicen digamos, los opositores, que se aplique el juramento estimatorio aquí, es que no se puede admitir que haya una prueba contra una entidad pública por el solo hecho del juramento de la parte demandante. Porque aquí están de por medio intereses públicos, intereses generales, intereses de la colectividad, ya que eso iría en detrimento del patrimonio de alguna entidad estatal. La discusión, digamos, ha estado en vilo. Yo no he visto, y si alguien ha tenido conocimiento, pues por favor me lo hace saber.
pero hasta el momento yo no he visto ninguna providencia que se haya pronunciado en relación con la validez del juramento estimatorio. Pero eso también tiene, digamos, una razón de ser. La razón de ser es que normalmente en esta jurisdicción no se utiliza el juramento estimatorio. O sea, normalmente los abogados en esta jurisdicción no acuden al juramento estimatorio para demostrar perjuicios. Normalmente lo que hacen es pasar el perjuicio y traer otras pruebas que demuestren el perjuicio. No se quedan solamente con el juramento estimatorio. No sé si queda clara tu inquietud. Sí, o sea, para concluir, como tal, no es un requisito de admisión, o sea, no nos pueden negar la demanda por ese requisito, pero sí se puede utilizar como pruebas teniendo en cuenta que se introduce por medio de la aplicación del Código General cuando hay ausencia de normas, ¿sí? Exacto, ¿no? Y además porque el código, el CEPACA nos dice que en el proceso contencioso administrativo se aplicarán los medios probatorios regulados en el Código de Procedimiento Civil, o en el Código General del Proceso. Y en este caso, esa es una prueba regulada en el Código General del Proceso. Sin embargo, pues, podrá usted encontrar en algún momento un juez que le inadmita una demanda porque no hizo juramento estimatorio. Ya tendrá usted que con argumentos señalar, es que, señor juez, aquí no podemos aplicar por remisión en los requisitos de la demanda del Código General del Proceso. Aquí tenemos norma expresa. Yo en realidad no he visto ninguna inadmisión de demanda por eso, pero podrá encontrarlo en algún momento. Y ahora, sobre la admisibilidad como tal, ya como medio probatorio, como prueba, ¿cómo te refiero? No he visto decisión alguna, solamente vi la discusión o escuché las discusiones en foros, conferencias y en la doctrina, pero no lo he visto plasmado en decisiones judiciales de si han admitido o no admitido. Y una razón para ello es que no es muy utilizado en la práctica en esta jurisdicción de lo contencioso. Ahora, me faltaba responderte una parte de la pregunta, y es, ¿qué diferencia hay entre el juramento estimatorio y el requisito de la estimación de la cuantía en contencioso administrativo? Claro, son dos cosas diferentes. Una cosa es el juramento estimatorio, que es una prueba, como ya lo acabamos de ver, un medio de prueba y un requisito de la demanda en el Código General del Proceso. Y otra cosa es que en nuestro caso, según el artículo 162 de la ley 1437, y venga, lo busco para no estar aquí hablándoles sobre una norma que no es. El 162. Sí, creo que son los requisitos. Sí, contenido de la demanda. El 162 lo que nos dice en el numeral sexto es la estimación razonada de la cuantía cuando sea necesaria para determinar la competencia. Son dos cosas diferentes. Si tú vas a mirar el código, en el artículo 157 están las reglas de cómo estimar la cuantía en una demanda contenciosa administrativa. Y eso no tiene nada que ver, pues por lo menos es muy diferente al juramento estimatorio como medio de prueba en el Código General del Proceso. ¿Nos queda claro? Sí, señor, gracias. Gracias. Doria, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Pues lo que tienen que hacerle, porque es que ellas son las que van a estar allí, van a entender. Por eso, pero entonces yo le hice, yo monté, es que yo lo que está en la positiva, yo lo... Bien, Doria está muy entretenida por allá y ni siquiera nos escucha. Bien, muchachos, vamos a revisar en esta horita algunos de las respuestas a los talleres. A ver, ¿quién se quiere aventurar a que comentemos y revisemos el trabajo que envió y las respuestas que envió? Sobre las dudas específicamente. Lida, creo que va a hablar, ¿no? Sí, doctor. Buenas noches. Doctor, es que al hacer el taller, pues tuvimos en cuenta los hechos que usted nos presentó. Sí. Pero de verdad que nos surgió una duda en específico. Sí. Y es relacionado, bueno, la tarea en sí era hacer una demanda, aprender a hacer una demanda, pero al observar los hechos que usted nos presentó, no sé si estoy mal, pero considero que no se había podido presentar la revocatoria del acto administrativo en razón a que no se
¿se resolvió el recurso de reposición dentro de los 45 días? No te entiendo. ¿Qué tiene que ver con que no respondan el recurso de reposición? No, doctor, es que mire, en los hechos que usted nos planteó, Sí, expidió un acto administrativo, en la resolución 318 del 20 de enero del 2012. sí, Se notificó el 23 de enero, es decir, 3 días después. sí, Y esta persona interpuso el recurso de reposición. sí, Cuando estuve leyendo las normas que usted nos dejó, allí también en la parte inferior decía el artículo 43 que dice declaratoria de insubsistencia del nombramiento. En el numeral tercero dice que esta decisión se entenderá revocada si al interponer los recursos dentro del término legal la administración no se pronuncia dentro de los 45 días calendarios siguientes a la presentación de los recursos, y que en este evento la calificación se dio origen a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento se considerará satisfactoria en el puntaje mínimo. Y si... Listo, déjame ver, miremos la norma. Sí, señor. ¿Cuál es la norma? Es el artículo 43, numeral tercero de la ley 909 de 2004. Sí. Sí. Porque si eso fuera así, y como la persona tiene 10 días para interponer el recurso, así lo hubiese presentado el último día, ya se habría vencido el término de los 45 días y automáticamente se generaría la revocatoria de dicha resolución. Bueno, espérame un segundo aquí. El nombramiento del empleado de carrera deberá declararse insistente por autoridad nominadora en forma motivada cuando haya obtenido calificación no satisfactoria como resultado de la evaluación. Contra el acto administrativo que declara la insistencia, procede recursos de oposición. Esta decisión se entenderá revocada si al interponer los recursos dentro del término legal la administración no se pronuncia dentro de los 45 días calendarios siguientes a la presentación de los recursos. Y en este evento la calificación que dio origen a la declaratoria de insuficiencia de nombramiento se considera satisfactoria en el puntaje mínimo. Listo, está muy bien. Ahora, nosotros tenemos aquí la resolución se comunicó mediante, el oficio fue del 23 de enero. ¿Sí? Sí, señor. 23 de enero. No se dio el elemento de cuándo se formuló el recurso. Está muy bien. ¿Sí? Digamos que lo hubiese formulado dentro de los... En ese caso, ¿cuánto era el término para formular el recurso? 10 días. ¿Por qué 10 días? Así dice la norma, doctor. ¿Cuál norma? Ya, regáleme un segundito que la estoy abriendo acá. Es que no la tengo aquí. En la 1437, pero no en este momento. Regáleme un segundito que la estoy buscando. Listo, no, yo te lo estoy preguntando, digamos, con un elemento de aplicación de las normas en el tiempo. Y obviamente pues no he revisado todavía el final de tu pregunta, pero te lo estoy preguntando para que tengas en cuenta algo en especial en relación con el tema para interponer los recursos respectivos. Recuerda que la ley 1437 del año 2012 empezó a regir ¿cuándo? En enero del 2011. La ley 1437, ¿segura? En enero del 2012. No. 1437. Enero de 2018. El 2 de julio. De 2011, perdón. De 2011. Exacto. Julio 2000. Miren ustedes el artículo 306. El artículo, perdón, el 308 dice, el presente código comienza a regir el 2 de julio del año 2012. Es decir, lo primero que tienes que tener en cuenta es que aquí no se aplican las normas del código del CEPACA al trámite
administrativo y a los recursos. ¿Por qué? Tendrías que aplicarle las normas del código anterior, porque cuando se estaba dando esa actuación administrativa estaba vigente el código anterior. ¿Sí? Es decir, que no habría que tener en cuenta esto de la revocatoria y No, por eso te digo que no he respondido eso. Lo que pasa es que te pregunté porque vi que estabas tomando los 10 días. No, en ese caso hay que tener cuidado. Tienes que mirar el tiempo cuando se dio esto. Esto se dio el 23 de enero de 2012, cuando no estaba vigente el CEPACA. Como no estaba vigente el CEPACA, tienes que ir a mirar el código contencioso anterior. Y el código contencioso anterior da 5 días para interponer el recurso. ¿Sí? 5 días para interponer el recurso. Ahora, digamos que esos 5 días fueran corridos, en este caso sería 24, 25, 26, 27 y 28. O si alguien tiene un calendario, miremoslo acá, que aquí se puede mirar, el año 2012. febrero 20, ¿qué? ¿Enero? Calendario del 2012. Estamos hablando del 23, ¿cierto? Entonces el término le vencía 2, 4, el 30 de enero. 30 de enero. 30 de enero. Y ahí cuentas los 45 días. Calendario, ¿cierto? Sí, doctor. O sea, en el código anterior también eran los 45 días, entonces están más no, que claro, porque es que tú ya tienes que mirar la norma sustancial, la norma que regula la situación sustancial que se está poniendo de presente. Y en este caso, la norma que regula es la calificación de servicios, ¿sí? Y la norma de calificación de servicios o de evaluación de desempeño y causal de retiro es la ley 909. Pues la ley 909 regula específicamente esa situación, que es una especie de silencio administrativo positivo, ¿sí? Entonces, 45 días siguientes a la presentación del recurso, digamos que lo hubiese presentado, o sea, tomándolo como extremo máximo para poder revisar el planteamiento que estás haciendo, que entonces lo presenté el 30 de enero. Contaríamos 45 días a partir de ese momento. Calendarios, y aquí nos dan 3, 4, 5, 6, 7, nos daría hasta el día 11 de marzo, es decir, tendría hasta el 12 de marzo efectivamente para resolver, de lo contrario se entendería hecho extemporáneamente en caso de que lo hubiese resuelto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Ese es una especie de silencio administrativo, porque lo que está diciendo la norma es, si entre los 45 días no le resuelven el recurso en vía administrativo, se entenderá que la calificación que dio origen a la declaratoria de insubsistencia es satisfactoria en el puntaje mínimo. Pero esta es una discusión sustancial que tú debes dar. ¿Por qué debes dar? Porque ya se expidió un acto administrativo posterior. Es decir, la administración, en este caso el alcalde, no le dio cumplimiento a la norma del artículo 43. ¿Sí? Como no le da cumplimiento al artículo 43 en el término para expedir, lo que tendría que haber hecho era reconocer que se dio esa circunstancia a efectos de considerar calificado satisfactoriamente a la persona. Pero la autoridad, en este caso, no lo hizo, sino que 7 días después expidió un acto administrativo. Recuerden lo que yo les dije a ustedes desde el principio. ¿Qué característica tienen los actos administrativos? Hay una cualidad que tienen los actos administrativos por la cual digamos, los ciudadanos o los destinatarios de los actos tienen que cumplirlos y la autoridad los puede hacer cumplir. Porque gozan de legalidad. Que gozan de presunción de legalidad. Presunción de legalidad. Entonces, mientras tú no desvirtúes esa presunción de legalidad del acto administrativo que ha expedido, pues este tendrá su vigencia. Así sea ilegal, irregular, manifiestamente contrario, expedido por un funcionario que no era competente, pues en ese caso el acto se presume legal. La norma dice que se presume legal. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Perfecto. Pero el acto no es legal y eso era lo que había que atacar porque nació de una calificación que no era la calificación definitiva, que es la que verdaderamente se ataca. Exacto, pero entonces digamos que ya esa discusión es el fondo de la demanda.
Recuerden Sí, que señor. yo les decía desde un principio, a mí no me interesa tanto el argumento que ustedes van a dar, pues obviamente que sí se mira, sí se revisa, pero no me interesa tanto qué tan acertado es el alegato que usted está dando de la nulidad del acto administrativo. Algunos, por lo que pude ver ahí, por lo menos en los dos casos que pude ver, no alcancé a ver el taller número 3, pues, o el caso respondido por los integrantes del grupo número 3, que es el caso de la compañera Lida, si no estoy mal. En ese caso, obviamente que podrá invocar una causal diferente. ¿Cuál es la causal diferente en este caso? Pues violación de las normas en que debía fundarse, ¿sí? Falsa motivación. ¿Por qué falsa motivación? Porque es que el funcionario en este caso lo que tenía que hacer era dar por o entender que en este caso la calificación era satisfactoria. ¿Por qué? Porque no resolvió el recurso dentro del término esperado por la ley, en este caso, que le da un término para resolver. Pero digamos que esa es la discusión de fondo. Entonces, está bien la pregunta en cuanto a que aclara, o por lo menos te aclara que ahí hay de dónde echar mano para discutir la legalidad del acto administrativo. ¿Sí? Ahora, de ahí a que tú en lugar de presentar una demanda, le solicites al alcalde y le hagas ver que cometió un error porque él tenía que haber aplicado esa norma y por lo tanto haber revocado el acto de declaratoria de insubsistencia, son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque tú puedes optar obviamente por solicitar la revocatoria directa, pero eso no quiere decir que se te amplíen los términos para demandar. Y eso también, digamos, tiene sus bemoles, porque el funcionario puede guardar silencio y no resolver la revocatoria directa, porque no es obligación que la resuelva. Y en segundo lugar, el acto que se expide resolviendo la revocatoria directa no es objeto, no puede ser demandado ante la jurisdicción. Aquí el acto demandable es el acto que declara la insubsistencia y el que la confirma. Y tercero, hay que tener en cuenta que para poder solicitar la revocatoria directa de un acto administrativo, cuando se hace a solicitud del interesado, un requisito que nos trae la ley, y en este caso te lo voy a señalar, antes era el artículo 73 del código anterior, el artículo 73, decreto 0184. Vamos a ver si es este el que tengo aquí abierto. El código contencioso, creo que es este, sí. 73. Mira lo que nos dice el artículo 73 del código anterior. Procedimiento. Espérame acá, 73 o 72. Mira, una característica yo te decía ahorita, ni la petición de revocatoria del acto ni la decisión que sobre ella recaiga reviven los términos para el ejercicio de las acciones y no dará lugar a la aplicación del silencio administrativo. Lo que te quiere decir es, tú puedes pedir la revocatoria directa, pero el hecho de que te la resuelvan en contra no quiere decir que tú vayas a demandar el acto de revocatoria. No van a cometer ese error, porque ese error lo han cometido ya muchos abogados y es excelente la pregunta, porque le piden a la administración que revoque una decisión por vía revocatoria directa y la administración se demora 2 o 3 meses en decidir y ellos se quedan esperando a que la administración les decida. Cuando la administración les decide y les niega la revocatoria, van y demandan el acto de revocatoria. Lo que les dice el juez es, señor, el hecho de usted haber pedido la revocatoria no revive los términos para demandar, porque es que usted el acto que le causa la lesión al derecho no es el que le resuelve la revocatoria, es el que le decidió la situación concreta. Y en este caso el que decide la situación concreta es el que resuelve el recurso de reposición y obviamente el que se confirma con ese recurso de reposición. Mira lo que dice acá, oportunidad. Mire, acá, improcedencia. No podrá pedirse la revocatoria directa de los actos administrativos respecto de los cuales
el peticionario haya ejercitado los recursos en vía administrativa. Ese es el artículo 71 del código anterior, que era el que aplicaba esta actuación administrativa. Ojo, ustedes tienen que mirar cuál es por eso yo les decía en un momento que ustedes van a encontrar procesos donde se estén discutiendo actuaciones administrativas que se surtieron en vigencia del código anterior. Por lo tanto, cualquier discusión procedimental frente al procedimiento administrativo que se dio en su momento, hay que darlo es con base en las normas vigentes en su momento. En este caso, todas las discusiones sobre irregularidad o ilegalidad del procedimiento tenemos que darlas en discusión con base en el Código Contencioso Administrativo anterior, es decir, Decreto 01 del 84. Y esa improcedencia que está en el 71 del anterior código, pues fue también reproducida en el artículo 94 del CEPAC, que dice: la revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del anterior. Es decir, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución y la ley, que es lo que en este caso se aplicaría, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Entonces, mire lo que está diciendo el código, está aclarando el código. Es, ojo que usted no puede revivir términos con una petición de revocatoria directa. Segundo, como en este caso se interpuso el recurso que procedía en vía administrativa, que era el de reposición, pues no es procedente pedir revocatoria directa. ¿Sí? Sin embargo, usted lo puede utilizar, usted lo presenta. ¿Qué le va a decir el alcalde en su momento cuando utilice el recurso de revocatoria? Sí, señora, yo puedo haberme equivocado, pero pues usted hizo uso de los recursos, y como hizo uso de los recursos, pues no es improcedente la solicitud de revocatoria directa. Digamos que el alcalde puede insistir en esa situación. Ahora, que eso sea legal en últimas o no sea legal, pues tiene que ser objeto de discusión en el proceso contencioso. ¿Cuándo? Cuando yo discuta la legalidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia y el que confirmó esa declaratoria de insubsistencia. ¿Nos queda claro? Lida. Sí, doctor. Entonces, en el momento de uno presentar la demanda, dentro de sus pretensiones puede alegar eso, la revocatoria, y eso sería suficiente para que el juez fallara a favor de las pretensiones del demandante. Claro, porque usted lo que va a demostrar es que el acto administrativo que se expidió con posterioridad a los 45 días, usted lo puede enfocar desde dos puntos de vista. Uno, que ya no tenía competencia el funcionario para expedirlo. Esa puede ser, digamos, una razón que se puede exponer. ¿Por qué? Porque la ley le daba 45 días para expedirlo. Lo que pasa es que técnicamente la ley no le dice que si entre los 45 días no lo expide, él no puede expedir el acto, porque básicamente él sí puede expedir el acto. De hecho, él puede expedir un acto que dice, mire, como ya pasaron 45 días y yo no resolví, pues me toca revocar mi acto y entender que la calificación fue satisfactoria dándole aplicación al artículo tal. Entonces, mire que la ley no le está diciendo que carece de competencia para pronunciarse con posterioridad. Lo que le está diciendo en la ley es, si usted se pronuncia con posterioridad, no podrá hacer una cosa distinta a decir que la calificación es satisfactoria con el puntaje mínimo y por lo tanto ya no puede declarar la insubsistencia en el cargo. Entonces, técnicamente, ¿yo qué tendría que decir acá? Pues hay una falsa motivación, ¿sí? O una violación de las normas en que debía fundarse. Porque yo que le digo, señor alcalde, usted, en virtud del artículo 43 de la ley 909, tenía que dar aplicación a lo que dice el inciso segundo, que establece que si usted no resolvía dentro de los 45 días, no podía tomar decisión diferente a declarar que yo superé o que mi cliente superó la calificación satisfactoria con el puntaje mínimo. Y por lo tanto tenía que revocar la declaratoria de insubsistencia. Como usted no lo hizo, violó la norma, en este caso el artículo 43, inciso segundo de la ley 909. Ahora bien, en segundo lugar, podría decirle, mire, hay una falsa motivación porque usted está fundamentándose en la calificación, está diciendo que fue insatisfactoria y que por eso, y que ello da lugar a la pérdida del empleo y a la declaratoria de insubsistencia, pero usted se equivoca al interpretar porque resulta que según la ley, como usted no resolvió antes de los 45 días, pues mi calificación ya no era insatisfactoria, mi calificación era satisfactoria con el puntaje mínimo, o la de mi cliente, corrijo. Como era satisfactoria con el puntaje mínimo, pues usted tenía que haber interpretado que ya no había calificación insatisfactoria. Y por lo tanto,
debió haber revocado el acto de insubsistencia. Digamos que esas podrían ser las dos discusiones que usted podría dar para invocar o vulneración de las normas en que debía fundarse o falsa motivación. Sí, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Ahora, otras personas, según estuve viendo en los primeros dos trabajos que me enviaron, los revisé, los estaba revisando en el orden en que me llegaron, lo que acusaban el acto era de falsa motivación. Bueno, digamos que no lo acusaban de falsa motivación, o sí lo acusaban, pero no técnicamente como debería ser, y esa era una, digamos, una de las observaciones que yo tenía aquí para hacerles. Y es que se dedicaron en el concepto de violación e incluso en los hechos a señalar que se había violado tal norma, que se había violado tal artículo, que se había utilizado la función para un fin distinto, que se había tomado la decisión por una venganza personal entre el superior inmediato que lo calificó y quien iba a ser o quien fue calificado, y que por lo tanto existiera una especie de motivos diferentes a los que se expusieron en el acto. Entonces, en ese caso, pues yo lo que tengo que hacer es encajar esa acusación que yo le estoy haciendo de violación a la norma a una causal de nulidad. Recuerden lo que vimos y lo que ustedes tuvieron que haber visto en teoría del acto administrativo, es que los actos administrativos se acusan de una causal de nulidad. Hay causales de nulidad de los actos. Y esas causales de nulidad están en el artículo 137. Por lo tanto, cuando usted señala las normas violadas y el concepto de violación, pues usted lo que debe hacer es encuadrar esa violación de normas y concepto de violación en las causales de nulidad de los actos administrativos. Entonces, alguno podrá decir, por ejemplo, mire, violó el artículo 6 de la Constitución Política que establece que los funcionarios solo podrán hacer aquello que les esté expresamente permitido. Y violó esa norma porque el acto de insubsistencia no lo expidió el alcalde, que era el nominador, sino que lo expidió el director, el secretario de gobierno, digamos, por decir un caso diferente a este. Y por lo tanto, considero que es nulo el acto. ¿Usted ahí qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo técnicamente es que se expidió por un funcionario que no tenía competencia. Entonces, cuando usted va a hacer el análisis de las normas violadas y el concepto de violación, usted lo que dice es, mire, las normas violadas fueron estas: artículo 6 de la Constitución Política, el manual de funciones de la entidad, las funciones legales establecidas en la ley 136 del 94 o estatuto del municipio, bueno, o el código de régimen municipal, etcétera, cualquier norma. Y luego en el concepto de violación, mire, yo acuso el acto de ilegal por falta de competencia. ¿Y por qué hay falta de competencia? Porque el artículo 6 dice esto y esto, las funciones del alcalde son estas, las funciones del secretario de gobierno son estas, y el acto lo expidió el secretario de gobierno pese a que la función estaba atribuida al alcalde y no tenía ninguna delegación. Por lo tanto, se vulneran todas las normas que regulan las competencias para expedir los actos administrativos y las funciones destinadas a estos servidores públicos, porque el acto administrativo fue expedido por el funcionario que no tenía dicha atribución. Entonces, digamos que yo ahí ya enmarco tanto el concepto de violación de las normas que estoy invocando como vulneradas y las traigo a una causal de nulidad del acto administrativo. Lo mismo frente al tema de la desviación de poder, porque aquí también había una clara desviación de poder. Digamos que alguien no expone esa acusación que nos dijo Lidia ahorita, el tema de violar el artículo 43 de la ley 909, sino que alguien no se expone que va a acusar el acto solamente frente a la enemistad que existía y no haberse declarado impedido el funcionario teniendo que hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, y además, entonces ahí habrían dos causales. La primera, violación de las normas en que debía fundarse, porque la ley le dice que si él tiene una causal de impedimento, tiene que apartarse de cualquier decisión en ese caso. Como el funcionario que lo calificó no se declaró impedido, pues vulneró las normas. Al vulnerar las normas en que debía fundarse esa calificación, pues hay una irregularidad en el trámite de la calificación y eso yo lo
digamos, ¿cómo lo concreto? Concreto diciendo, mire, se vulneró el artículo tal que establece que el funcionario debe declararse impedido cuando están estas circunstancias. Ahora, concepto de violación y causal de nulidad que invoco. Entonces, causal 1, violación de las normas en que debía fundarse. Creo que dice así exactamente el artículo. Infracción de las normas, creo que dice el artículo 137. Sí, señor, así es. Infracción de las normas en que debía fundarse, ¿sí? Entonces, ya yo como lo encuadro, digo, mire, aquí se infringieron las normas que debían aplicarse para efectos de la calificación del funcionario, según la ley 909 o según la ley tal, funcionario que tenga algún tipo de amistad o enemistad con en quien concurran estas causales establecidas en la ley, debe declararse impedido para calificar al funcionario subalterno. En este caso, Pedro Pérez incurría esta causal porque tenían una enemistad antigua comprobada y por lo tanto debió declararse impedido. Como no lo hizo, pues violó las normas en que debía fundarse a efectos de la calificación y por lo tanto imputo la causal de nulidad del acto por infracción de las normas en que debía fundarse. Mire que allí yo ya estoy imputando cómo violó la norma y en qué causal acomodo esa violación de la norma. Pero otros podrán decir, mire, además de que eso, de que violó la norma en que debía fundarse, además hubo un motivo oculto. Un motivo oculto fue que el señor quería tomar represalias o retaliaciones contra mí porque yo no quise acceder a una situación irregular que él me estaba solicitando y como no quise acceder a esa situación irregular que me estaba solicitando, pues tomó la represalia calificándome insatisfactoriamente para retirarme del servicio. Mire que ahí ya son dos cosas diferentes, porque una cosa es que yo debiendo declararme impedido no lo haga y al no hacerlo, pues violo las normas y las reglas que establecen el procedimiento, ¿sí? Y puede que yo no lo haga porque se me pasó, porque se me olvidó, porque, bueno, cualquier circunstancia, pero que yo califique al servidor con base en las evidencias que tenga la entidad. Puede que yo tenga llamados de atención, que tenga múltiples memorandos, que tenga múltiples correcciones, demandas por las cosas que ha hecho este funcionario, etcétera, etcétera. Pero si yo violo esa norma de declararme impedido, pues estoy cometiendo una irregularidad en ese caso frente a la calificación del servidor. Pero digamos que yo no tengo ningún motivo ni ninguna intención de calificar insatisfactoriamente a este servidor. ¿Sí? Esa es una cosa. Ahora, otra cosa es que además de eso, de no haberme declarado impedido, pues yo lo que sí tengo es un motivo oculto y el motivo oculto es voy a tomar venganza contra él y me voy a inventar cosas en la calificación además o voy a valorar estas cosas de una manera más estricta a efectos de poder lograr calificarlo insatisfactoriamente. Entonces, mire que hay que, ya que hay que demostrar que había un motivo oculto. En la de violación de la norma que tenía, en que debía fundarse, o expedición incluso irregular porque no se declaró impedido debiendo hacerlo, yo solamente demuestro que hay un impedimento. ¿Cuál impedimento? Que hace 5 años éramos enemigos acérrimos, incluso nos demandamos por amenaza, incluso tuvimos una riña, nos escribimos documentos insultantes y por lo tanto siempre ha existido una estrecha enemistad. ¿Yo qué voy a demostrar? Esa enemistad. Al demostrar esa enemistad, demuestro que se configuró una causal de impedimento y que por lo tanto, al él no declararse impedido, pues comete un error al expedir el acto administrativo de calificación. Y obviamente que el error en el acto administrativo de calificación, pues vicia la declaratoria de insubsistencia, porque esos son los pasos previos a esa declaratoria de insubsistencia. Eso es una cosa. Ahora, si yo lo que voy a demostrar, además de que cometió este error, es que lo usó para fines diferentes, entonces ya tengo que traer otro material probatorio diferente o adicional. ¿Qué tengo que demostrar? Que el día antes tuvimos un altercado, o sea, además de que teníamos una enemistad, el día antes tuvimos un altercado. Ese altercado o la semana antes, ese altercado consistió en que él me solicitó que hiciéramos algo irregular y yo no quise hacerlo y que además me amenazó y me dijo que las cosas no se iban a quedar así y que además el día de la calificación, luego de que me notificó la calificación, se ufanó ante los demás compañeros que finalmente se había librado
de este servidor y que por ello había tomado venganza por lo que no había querido hacer el día anterior. Entonces mire que ya tengo que traer otras circunstancias que rodearon la expedición del acto administrativo. Ya no solo circunstancias que rodearon la configuración de una causal de impedimento, sino circunstancias que rodearon los verdaderos motivos de expedir el acto administrativo. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Fincar la acusación contra el acto administrativo, señalando que hay una desviación de poder, que la norma, pues así se llama, digamos, en el ámbito o en el argot judicial, pero en ese caso se denomina con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, del artículo 137, inciso segundo. Entonces, miren que es dependiendo de cómo yo quiera dirigir la acusación, y por eso es que es muy importante, recuerden, esta jurisdicción es una jurisdicción rogada. Si yo no acuso el tema del impedimento, ni demuestro la causal de impedimento, y además tampoco invoco que se violó la norma del impedimento, el juez no me la va a declarar. ¿Por qué no me la va a declarar? Porque yo le tengo que decir qué es lo que se violó y cómo lo violó, y demostrarle en este caso, para ese caso específico, la causal de impedimento. Si yo no lo logro demostrar, pues me va a negar las pretensiones. Puede que yo le invoque como causal de nulidad la expedición irregular o la violación de las normas en que debía fundarse porque había una causal de impedimento, pero nunca traigo los testigos del supuesto impedimento, de la supuesta enemistad. El juez lo que va a decir, pues esto se queda en simples conjeturas porque usted tenía que demostrarme esa configuración del impedimento aquí y no lo trajo. Ahora, otro juez podrá pensar, dice, mire, pues sí hubo alguna enemistad en algún momento, pero eso no quiere decir que esa enemistad al día de hoy esté vigente y por lo tanto no se configura la causal de nulidad del acto por la existencia de un impedimento. Además, si existía ese impedimento, ¿usted por qué no lo recusó? Porque digamos que usted también tiene la facultad de recusar al funcionario para que si usted cree que existe esa enemistad, pues de una vez le dice, señor, apártese y usted no me puede evaluar a mí. Entonces, digamos que ese es un indicio para decir, pues no había tal enemistad en este momento, porque si lo hubiese habido, pues usted hubiese también expresado el reparo para que el funcionario lo calificara. Digamos que puede ser una opción que tome un juez en ese caso, o alguien que esté analizando el caso. Por esa razón, usted también tiene que buscar, como en este caso se dio una circunstancia adicional, pues tiene que buscar la causal de nulidad. ¿Por qué? Por desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, es decir, la desviación de poder. ¿Qué quiere decir? Que hubo unos motivos ocultos diferentes al ejercicio sano de la función pública y de las funciones que le son atribuidas para expedir ese acto administrativo. Entonces, miren que son dos causales diferentes que pueden partir de circunstancias muy similares, pero que en últimas no son iguales. Y además el acto yo lo podría acusar de ilegal, por lo que nos comentó la compañera Lida, porque además el funcionario ya no tenía opción de decir cosa diferente a decir que el servidor, en virtud del artículo 43 de la ley 909, quedaba calificado satisfactoriamente y ya no lo podía declarar insubsistente. Entonces miren que ahí prácticamente se podrían esbozar 3 causales de nulidad contra el mismo acto administrativo. ¿Nos queda claro? Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda en relación con las pretensiones o con la realización del ejercicio para que avancemos? Digamos que ya la valoración de cada uno de los ejercicios, pues yo la haré y haré la retroalimentación respectiva, pero quisiera aquí que formuláramos esas dudas o esas inquietudes. Si no hay dudas o no hay inquietudes, pues yo podría comentar algunas cosas de lo que ya vi de los 2 que revisé. Nadie más tiene dudas, todos tenemos claro. Bueno, entonces vamos a revisar lo que hizo el grupo número 1 para que les sirva de retroalimentación. A ver, en el grupo número 1, y voy a compartir aquí pantalla. Sí, es esta. ¿Me confirman si lo ven allí? ¿Lo vemos? Sí, señor. Ok, doctor, estamos bien. Bien, entonces aquí no nos interesa quién lo hizo, sino cómo hicieron. Ya cada uno sabrá quién fue el que lo hizo.
Entonces aquí hay una demanda que está dirigida al juez administrativo, reparto. En este caso optaron por dirigirlo a Cali, Valle del Cauca, pero digamos que técnicamente, según los hechos de la demanda, tiene que ir dirigido al juez administrativo de esa ciudad imaginaria que se mencionó allí, que es Alcaraván, si no estoy mal, ¿sí? Pero digamos que independientemente de eso, en este caso, pues determinaron ellos que Alcaraván era del Valle del Cauca, y por lo tanto, pues lo dirigen al juez administrativo del Valle del Cauca. Listo, en forma comedida, bueno, están los hechos. En los hechos empiezan a narrar una serie de situaciones relacionadas con efectivamente lo que sucedió. El señor fue nombrado en tal cargo desde tal tiempo, fue posesionado y ejerció con idoneidad y eficiencia el cargo hasta tal día cuando fue declarado insubsistente. Ahí ya nos contó casi mucho de la historia. Recuerden, una demanda, en los hechos de la demanda, y para que lo tengan siempre en cuenta, los hechos de la demanda es usted contarle a alguien que no conoce nada del tema qué fue lo que pasó. Entonces, por lo tanto, debemos ser lo más claros posibles y lo más, digamos, desmenuzado posible el tema de los hechos. Yo aquí habría separado ese hecho en 2 o 3 hechos. Pues el primero es que el señor fue nombrado y posesionado en un cargo en tal fecha, desde tal fecha. Segundo, que lo ejerció con idoneidad y eficiencia y honestidad, pues digamos que lo puede poner, pero esos calificativos yo los dejaría para más adelante, dependiendo de la causal que yo vaya a invocar. Porque si yo voy a invocar la causal del IDA, que es el tema de que el señor, por malo que sea el funcionario, como se le pasó el tiempo, lo tiene que dejar en el cargo, yo no tengo que decir nada de la idoneidad ni de la calificación previa, ni demostrar que el señor era muy buen trabajador, simplemente demuestro que violó esa norma y punto. Por lo tanto, no tendría que incluir esto, bastaría decir, mire, el señor fue nombrado en tal cargo desde tal fecha. Segundo lugar, fue declarado insubsistente en tal día. Pero digamos que aquí, en términos generales, está bien el hecho y le estoy contando al juez esa situación. Segundo, la hoja de vida laboral del accionante nos demuestra cabal y fiel cumplimiento de sus deberes y nos prueba además Alcaldía de Alcaraván por su código 20718 era jefe de la OMATA, adscrito a la Secretaría de Agricultura desde el 5 de mayo y todas las evaluaciones de desempeño realizadas hasta la fecha siempre habían sido satisfactorias. Mi pregunta aquí frente a este hecho es ¿qué nos aporta frente a la causal que yo voy a invocar? Porque usted ya lo había dicho. O sea, ya lo había dicho, ejerció sus funciones con idoneidad, eficiencia y honestidad y en más alto criterio de servidor público. Entonces, ¿yo qué haría? Simplemente en las pruebas, lo que hago es que demuestro las evaluaciones de desempeño del señor, que todas fueron satisfactorias. ¿Para qué? Para demostrar este hecho, sin necesidad de repetirlo aquí. Pero digamos, lo repiten, pero la idea es no repetir tanto, porque yo debo ser muy claro con el juez. Esto es más información ruido para el juez que otra cosa. Tercero, el secretario de Agricultura del municipio de Alcaraván, doctor Juan, mediante evaluación de desempeño realizada tal día, fue evaluado de manera insatisfactoria por parte del secretario de Agricultura. Ahí no me queda claro, porque parece que hay un problema de redacción. Independientemente de ese problema de redacción, lo que me quieren decir es que el demandante fue evaluado insatisfactoriamente el día 1 de agosto a través de tal resolución o tal acto administrativo por el secretario de Agricultura del municipio y que esa evaluación fue insatisfactoria. Y además agregan aquí que se interpuso, aquí no es interpuse, porque recuerdo, el abogado puede que no sea el mismo que haya interpuesto el recurso respectivo ante el funcionario. Más bien, contra el resultado de la evaluación de desempeño se interpuso el recurso en este caso no fue apelación, sino que fue reposición ante el alcalde municipal del Alcaraván. Ah, no, perdón. Sí, porque este fue el de la calificación. Aquí sí es un error mío. Listo. Aquí lo que le está diciendo es, mire, frente a la evaluación, yo agoté el procedimiento administrativo que me correspondía. Cuarto, el alcalde, de conformidad con la evaluación de desempeño, tal como lo prevé el artículo 41. Ah, bueno, y aquí no me dijeron si el alcalde confirmó o no confirmó esa evaluación insatisfactoria. ¿Qué pasó? Porque aquí no me lo está diciendo. Miren que yo como un tercero que no conozco el caso, yo quedo con la duda. Bueno, ¿y qué pasó con ese recurso? ¿Lo resolvieron? No. Es decir, le estamos contando parte de la historia. Ahí nos quedaría
un poquito mocha la historia. Cuarto, el alcalde, de conformidad con la evaluación de desempeño insatisfactoria, digamos, ya ha resuelto el recurso o no resuelto el recurso y configurado algún silencio, pero en este caso creo que sí hubo resolución del recurso. Entonces, tal como lo prevé el artículo 41, mediante acto tal, declara, aquí les quedó doble el alcalde y el alcalde, para que lo tengan en cuenta, declara la insubsistencia por evaluación insatisfactoria por medio de resolución número tal. Entonces, ahí ya le conté, mire, fue calificado insatisfactoriamente, se interpuso recurso, digamos que se dijo que lo resolvieron, y con base en esa resolución, el alcalde lo declara insubsistente. Todo esto que yo les resalté aquí al grupo, todo esto no son hechos. Miren que esto ya es una discusión o un alegato jurídico. Y eso es muy común en nosotros los abogados, que revolvemos hechos y argumento jurídico. Y normalmente cuando usted ve en las contestaciones de la demanda, lo que contesta la contraparte es, eso no es un hecho, eso es un argumento, eso es una interpretación de la ley, o esa es, digamos, una tesis doctrinal que a mí no me consta. Entonces, en este tipo de casos, ¿sí? Este tipo de situaciones yo no las expongo aquí. ¿Yo dónde las expongo? En la acusación de normas violadas, concepto de violación y causales de nulidad que invoco. Miren que aquí está diciendo que en el acto administrativo se desconoció que para dicho acto tiene que estar muy bien motivado, no solo por el parágrafo 1, literal C, que establece como causal de retiro del servicio de los funcionarios de carrera administrativa las razones del buen servicio. Para el accionante hacer estas acusaciones no puedes conocer el artículo 1. Miren que yo aquí lo que estoy haciendo es una sustentación de ¿qué? De violación de normas. Entonces eso no lo pongamos en los hechos. El acápite de hechos es yo contarle la historia de lo que pasó frente a la expedición del acto administrativo que estoy acusando o frente, si ya es otro medio de control, frente a lo que estoy imputando de responsabilidad o cualquier otra cosa. Quinto, el alcalde expidió la resolución tal mediante la cual resolvió el recurso, no fue de apelación, creo que este fue de reposición, ¿sí? Y dejó en firme la resolución del 3 de 18. Sexto, esta resolución fue notificada tal día, está bien. Séptimo, los anteriores hechos están motivados por circunstancias ajenas a mis funciones en la OMATA, siendo fundada en la evaluación de desempeño en razones muy ajenas al mejor servicio, porque tiempo atrás el doctor Juan era secretario de Agricultura y el señor Pérez Pérez se generaron enemistades por problemas personales. Bastaría aquí simplemente señalar, no que estos actos están motivados por circunstancias ajenas, porque ahí yo lo que estoy diciendo es que hay una falsa motivación, y como estoy diciendo que hay una falsa motivación, pues eso tiene que ir donde voy a acusar la ilegalidad del acto. Entonces yo aquí, ¿qué tendría que decir? Es, entre el señor Pedro Pérez y Juan existían unas enemistades personales previas al acto de la calificación del servicio. Punto. Miren que ese es el hecho. Yo le estoy diciendo al juez, ojo juez, estos señores tenían enemistad. Porque ese hecho me va a servir de insumo ¿para qué? Para yo acusar ya en el acápite de normas violadas y concepto de violación una causal de nulidad del acto, porque no se declaró impedido o porque por esa enemistad tomó represalias al expedir el acto. ¿Está claro lo que les estoy señalando? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, Entonces, señor. recuerden, esta partecita aquí no debería ir porque esto es más para sustentar. Aquí yo tendría que decir es, de tiempo atrás, entre el doctor Juan, secretario de Agricultura, y Pedro Pérez, existían enemistades por problemas personales. Punto. No tengo ni siquiera que decir qué problemas personales. ¿Por qué? Porque eso yo lo voy a hacer en el momento de probar. Como vamos a ver en esta primera demanda, hay un problema frente a eso, que ya se los voy a decir cuál es. Octavo, el secretario de Agricultura y el señor Metal tuvieron desacuerdos laborales agravando las enemistades generadas con anterioridad al negarse Pedro Pérez. Entonces aquí está contando la situación que se presentó frente al visto bueno que él se negó a hacer frente a un tema. Esto sí es un hecho. O sea, yo le estoy contando al juez, mire, pasó, además de la enemistad, pasó esta situación. Ojo, señores, miren que aquí se está hablando en primera persona, como si fuera Pedro Pérez el que está presentando la demanda. Y desde el encabezado yo estoy viendo que quien está presentando la demanda es el apoderado de Pedro Pérez. Entonces, seamos muy, digamos, muy
lógicos al momento de redactar los hechos. Si yo estoy hablando en nombre de un tercero, pues siempre tengo que hablar en tercera persona. ¿Sí? Bien. Entonces aquí no es encontré ilógicos y por los cuales me negué, sino actos por los cuales mi cliente o el demandante se negó tajantemente a cumplir las pretensiones del señor secretario de Agricultura. Pero digamos que eso es un tema ya más de redacción que se los doy como consejo. Declaraciones y condenas. Yo siempre les quiero y siempre les trato de decir, mire, seamos claros en lo que pedimos y seamos corticos y concisos frente a lo que pedimos. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Porque como vamos a ver, o como van a ver algunos en la retroalimentación que les haga, cuando formulan las pretensiones, las hacen muy corticas y en realidad no piden lo que deben pedir. Pero tampoco, digamos que le pongamos situaciones adicionales que no hay necesidad de mencionarlas. En el acápite de declaraciones y condenas simplemente pida lo que usted quiere que se declare. Entonces, con fundamento en los hechos, ¿sí? Y previo a los trámites, todo esto, digamos, no hay necesidad de decirlo. Comedidamente le solicito se hagan las siguientes o similares. Y aquí, ¿qué nos faltó? Declaraciones. Miren que nos enfrascamos a escribir un poco de situaciones, pero nunca dijimos qué. Esto. Entonces, declaraciones y condenas. Porque yo aquí estoy terminando una oración. Entonces, que se declara la nulidad de la resolución 318 del 20 de enero de 2012. En eso yo he visto que, digamos, está bien, están coincidiendo en que el acto a demandar, los actos a demandar no son los actos de declaratoria, de calificación insatisfactoria. Los actos a demandar son la declaratoria de insubsistencia del empleado. Miren que aquí el ejemplo era muy, digamos, muy incisivo, porque habían muchos actos administrativos, los que califican, el proceso de calificación del servidor y el acto que declara la insubsistencia. ¿Cuál es? Aquí hay que tener en cuenta cuál es el acto que finalmente perjudica el tema de la relación laboral de Pedro Pérez con la administración, pues la declaratoria de insubsistencia. ¿Pero por qué? Porque es que el proceso de calificación y finalmente declaratoria de insubsistencia es uno solo. Si a mí me califican bien, no se expide ningún acto administrativo de declaratoria de insubsistencia. Simplemente hay una evaluación del servicio. Puede que esa evaluación en un momento me perjudique para otros efectos, pues yo ya demandaré la evaluación, pero porque, digamos, me la dejaron en el mínimo y yo lo necesitaba para obtener unos beneficios, becas, apoyo para estudio, y eso me perjudica, entonces yo puedo demandar esa declaración en tanto que me perjudica en mi relación laboral con la empresa. Sin embargo, cuando la calificación es insatisfactoria, pues el mayor daño que se causa, ¿cuál es? El que eso da lugar al retiro del servicio. Como da lugar al retiro del servicio, pues posteriormente se expide un retiro del servicio con base en la calificación insatisfactoria. Quiere decir que la calificación insatisfactoria sirvió de acto preparatorio, no es el acto definitivo, porque ahí no terminó la cosa. La cosa termina cuando se declara insubsistente el servidor. Entonces, está bien cuando coinciden en que los actos a demandar son los que declaran la insubsistencia y el acto que posteriormente confirma la insubsistencia del servidor. ¿Me ibas a preguntar algo, Carlos Alberto, que levantó la mano? Carlos Alberto. Sí, doctor. Mi pregunta va encaminada en que, aún sabiendo en que ese acto de calificación puede quedar vigente después de la nulidad de la resolución de destitución, ¿no sería consecuente de uno de una vez solicitar la anulación del otro? No necesariamente, porque cuando usted está atacando el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Demostrar que fue mal calificado, ¿sí? Y como el acto de calificación finalmente es un acto preparatorio que nos sirve ¿para qué? Para garantizar la estabilidad en el empleo. Y esa calificación insatisfactoria
tuvo una consecuencia que fue la declaratoria de insubsistencia, pues cuando el juez declare la nulidad del acto, lo que le va a dar la razón a usted es, mire, es que el acto se expidió mal porque estuvo basado también en irregularidades cometidas al expedir la calificación. Entonces, técnicamente lo que el juez, cuando declara la nulidad del acto de insubsistencia, pues lo que está haciendo en últimas es declarando la nulidad de todo el procedimiento que se surtió. Lo que pasa es que solo declara la nulidad del acto definitivo. Es lo mismo que sucede si yo en un acto, en un procedimiento administrativo sancionatorio, abro investigación, formulo pliego de cargos y posteriormente dicto fallo sancionatorio. Pues lo único que se anula es el acto definitivo, el sancionatorio, porque ese desaparece, digamos, de la vida jurídica los efectos de la actuación administrativa, porque se absuelve de responsabilidad a la persona o digamos, se anula la decisión sancionatoria, por lo tanto queda sin efectos en ese caso lo actuado. En este caso sucede lo mismo, yo declaro la nulidad de la insubsistencia, que se basó precisamente en irregularidades en todo el proceso de calificación, pero no tengo que declarar la nulidad de todos los actos que me sirvieron de trámite y preparatorios para llegar a esa insubsistencia. ¿Queda claro, Carlos Alberto? Sí, doctor. Claro, porque en este caso el acto de calificación se convierte en un acto de trámite o preparatorio de la insubsistencia. Si no hubiese insubsistencia, sí. Doctor, porque es que al final, de todas maneras, como es un funcionario de carrera, obligatoriamente tiene que mantenerse su calificación. Si se anula todo el proceso, a él de todas maneras tienen que calificarlo porque es parte de su derecho como funcionario de carrera que se le califique. Claro, pero la calificación dentro digamos, de los derechos de carrera del funcionario es para garantizar precisamente la permanencia en el cargo y el mérito. O sea, la finalidad de la calificación no es solamente la calificación. La finalidad de la calificación, la principal finalidad es que la persona pueda seguir ocupando el cargo y pueda seguir en carrera administrativa. Ahora, que eso le traiga otros derechos. Obviamente, al anularse el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, yo podría solicitar dentro de las pretensiones, si es que lo quiero así, es que se vuelva a calificar ese periodo por parte de un funcionario diferente. O sea, lo podría solicitar como pretensiones y que se expida una nueva calificación de servicios. ¿Sí? Entonces, él no va a anular la calificación de servicios, porque es que eso es un acto de trámite. El juez lo que va a hacer en últimas es, dentro de toda la argumentación y dentro de todo el proceso judicial o de la sentencia judicial, va a decir, esa calificación fue irregular, esa calificación no está ajustada a derecho, se hizo violando todas las normas o se hizo con una finalidad diferente y por lo tanto, eso da lugar a la nulidad del acto de insubsistencia. O sea, en últimas se está diciendo que todo ese proceso fue irregular. Sí. Usted como pretensión puede solicitar que lo califiquen nuevamente. Esa puede ser una pretensión, porque usted dice, yo tengo derecho a que me califiquen y mi interés es que obre mi calificación para yo obtener futuros beneficios, porque si no tengo esa calificación no tengo beneficios, pero eso ya será tema de su petición de restablecimiento. Puede que usted simplemente diga, no, a mí no me interesa tener una calificación excelente, a mí me interesa es que mi calificación me permita seguir en el cargo, porque yo quiero continuar en mi cargo. Okay. Depende de lo que usted solicite, ¿sí? Ok, gracias. Bien. Efren, se nos está terminando el tiempo. Doctor, buenas noches. Bueno, muy brevemente, es que nosotros, mi grupo, solicitamos también la nulidad de la evaluación. Entonces, sí. La pregunta es, usted lo aclaró muy bien, pero sobra que uno haga esa solicitud. Lo que pasa es que el juez lo que le va a decir es que no procede porque usted no puede demandar actos de trámite o actos preparatorios. Usted tiene que demandar, digamos, discutir la legalidad de ese acto preparatorio como sustento de la nulidad del acto definitivo. Muy seguramente el juez lo que le va a decir al momento de admitir la demanda es que le rechaza la demanda porque ese acto administrativo, como era de trámite preparatorio del proceso final de evaluación en carrera administrativa que dio como resultado la insubsistencia, pues el único acto acusable es el de insubsistencia. Porque pero que no proceda esa solicitud es meritorio para la devolución de la demanda. Únicamente yo me imagino que él en su providencia pues dirá no procede. Ah, no, claro. No,
No, él lo que le va a ¿Sí? decir es que le rechaza parcialmente la demanda frente a esa petición. O sea, ¿Sí habrá me que hago entender? reformarla, que... Sí, ¿Cómo? sí, perfecto, señor. Es que nosotros lo solicitamos. En cambio, sí, convinimos que no solicitar la anulación del acto donde se confirma la resolución 318, porque pensábamos que al anular a la resolución 318, pues ese que se confirma, pues queda, también sale de la vida jurídica. Ah, bueno, digamos que esa es una discusión que se daba antes. Antes a usted le inadmitían, antes del actual código, a usted le inadmitían una demanda porque no acusaba todos los actos producidos en vía administrativa. Es decir, tanto la resolución 318 como la resolución posterior que la confirmó. Sin embargo, el Código Contencioso Administrativo trajo una frasecita por ahí en el artículo 170, que si no estoy mal, 171, que de todas maneras, cuando usted acuse un acto administrativo, se entenderán demandados todos aquellos actos que resolvieron los recursos frente a esa actuación administrativa. Entonces ya digamos que lo libera usted de demandar todos los actos completos que se produjeron dentro de la actuación administrativa y solamente usted demanda al definitivo. Al demandar al definitivo se entienden demandados todos los demás. Esa discusión se dio, incluso algunos decían, bueno, ¿y qué pasa si no se demanda el último, sino que se demanda solamente, como en este caso, la resolución la resolución de enero? Entonces se ha entendido, digamos, por interpretación, que se deben entender demandados todos los actos o los actos definitivos que se expidieron en ese acto administrativo. Mire, aquí estoy buscando la norma, dice acá. Dice acá, no, creo que es el mismo 162. Es en el mismo 162, si no estoy mal. Individualización de las pretensiones, 163. Dice, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración, se entenderán demandados los actos que lo resolvieron. Entonces ahí se responde su pregunta. Bastaría entonces demandar solamente la resolución de enero para entender demandada la que la confirmó. ¿Sí? ¿Nos queda claro, Efraín? ¿Escuchan? Doctor, qué pena, tuve problemas con la conectividad. No le aprecié la última apreciación, perdón, la última intervención. Bueno, por favor, entonces revisa la grabación. ¿Entendido qué me decía? Basta señalar que el artículo 163 trae la solución a la pregunta que me estás dando. Listo. Para poder avanzar aquí unos 2 minuticos más y terminar este ejercicio de revisión. Muy amable, doctor. Sí, ya tengo luces sobre eso. Muy amable. Bueno, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces por eso yo resaltaba aquí las pretensiones, para tener en cuenta eso. Lo ideal es demanden los dos actos, tanto el que decide inicialmente como el que resuelve los recursos. Ese es el ideal cuando yo voy a demandar. ¿Cuándo no lo hago? Pues cuando, digamos, a mí me resuelven una situación y por un recurso que presenta otra persona, luego expiden otro acto y es el segundo acto el que me afecta a mí. Pues a mí no me interesa demandar el primero, a mí me interesa demandar es el segundo que modificó la decisión en mi contra. Pero digamos que eso es excepcional. Normalmente, pues lo que se da es que yo demando las dos decisiones. Ahora, puede suceder que a mí me sancionan administrativamente con un valor, yo interpongo recurso y luego el superior me sanciona con el doble. Entonces yo ahí estoy en desacuerdo tanto con el uno como con el otro, pues debo demandar los dos actos administrativos. O puede que yo esté finalmente de acuerdo con la primera decisión, pero con la segunda no, entonces demando solamente la segunda. ¿Sí? Bueno, en el concepto de violación, para que terminemos, lo que les quería decir es, miren, en este caso no se invocaron las causales, o sea, digamos que me echaron un argumento jurídico de que había parecía que había una desviación de poder, unos motivos ocultos, de que había una enemistad, de que se violaron unas normas, pero nunca me dijeron cuál es la causal por la cual usted está acusando de nulidad ese acto administrativo. Ojo con eso, señores. Hay que demandar, decir cuál es la causal por la cual yo demando ese acto administrativo.
Tercero, parte demandada, dicen la Alcaldía de Alcaraván y Secretaría de Agricultura de Alcaraván, representada por el señor alcalde y secretario de Agricultura. Las secretarías no son diferentes a las alcaldías. Las secretarías son una dependencia del municipio y la alcaldía es una dependencia del municipio. La persona que hay que demandar aquí o el ente que hay que demandar no es a la alcaldía, es al municipio del Alcaraván, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Parte demandante, el señor Pedro Pérez. Por favor, siempre identifiquemos a las personas con sus cédulas o a las entidades con su NIT, cuando se trata de entidades, obviamente, que no son de creación legal. Los municipios son de creación legal, entonces no hay necesidad. Pero, por ejemplo, a Pedro Pérez sí hay que identificarlo con su cédula de ciudadanía. Anexos. Están adjuntando fotocopia auténtica. La norma no exige fotocopia auténtica, por favor revisen el artículo 166, esa fue una discusión de hace muchos años, algunos la exigían auténtica, otros no, la jurisprudencia dijo que no se exigía auténtica y la nueva norma 166 no exige fotocopias auténticas de los actos administrativos. Pruebas. Ojo, señores, ustedes están pidiendo que se oficie para que se alleguen documentos. Tengan en cuenta que el artículo 173 del Código General del Proceso señala que se negarán aquellas pruebas que la parte demandante haya podido obtener a través de derecho de petición y no lo haya hecho. Excepcionalmente se decretan esas pruebas cuando yo demuestre que formulé la petición y nunca me respondieron. En este caso específico, y ya estoy terminando, solamente piden como prueba la hoja de vida del señor y los actos de calificación. Entonces la pregunta que yo me... Esta demanda prácticamente está perdida. ¿Por qué está perdida? Porque ¿cómo demuestra usted la enemistad? ¿Cómo demuestra usted que hubo una desviación de poder? Tienen que haber necesariamente testimonios, tienen que haber necesariamente testigos, tienen que haber documentos anteriores que me demuestren esa enemistad. Aquí no se ha demostrado esa enemistad. Entonces, ojo con las pruebas. Hay que demostrar todo lo que se dice en la demanda. Si yo dije que había enemistad, tengo que demostrarlo. Si yo dije que había habido una situación donde yo me negué a hacer algo, pues tengo que demostrar esa situación. En muchos casos es muy difícil, pero hay que tratar de demostrarlo. Por último, este ya es un tema de cuantía que de pronto lo vemos en el próximo encuentro. Por último, aquí se nos olvidó decir la dirección de notificación de la entidad demandada. Dejemos ahí esa revisión que hacemos de este caso. Yo voy a tratar de retroalimentar la mayoría de casos que me sean posibles este fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde. Les solicito, por favor, revisen de los documentos que les allegué. Vamos a revisar el tema de los recursos ordinarios y extraordinarios. Lean, por favor, del artículo 242 al artículo 247 de la ley 1437 y el capítulo de recursos extraordinarios que está creo que a partir del artículo 249, si no estoy mal, del CEPACA. Lean esos artículos. Lean de los textos que le envié, los capítulos o los acápites de recursos y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde para que continuemos. Allí ya revisaremos cómo evaluaremos esa unidad. Por lo pronto esta unidad la vamos a evaluar con la presentación de este trabajo, de este taller. Obviamente que no voy a ser muy exigente en la calificación de este taller porque la idea de este taller era más aprender y evidenciar errores, evidenciar circunstancias que nos permitan retroalimentar, no tanto del acierto en las respuestas, porque pues obviamente estamos en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, los dejo para que acudan, creo que ya me tomé 5 minutos más, le dicen al doctor que me excuse ahí por haberme pasado los minuticos adicionales, por favor entren entonces a su encuentro en el otro evento. Que esté muy bien. Hasta luego. Doctor, igualmente. Que esté bien. Buenas noches. Fin de semana. Gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor, muchas gracias, compañeros. Hasta luego, doctor, muchas gracias.